Ok, bienvenidos al segundo panel del diálogo de alto nivel de economía verde y desarrollo sostenible. Este panel está denominado Rol del sistema financiero para impulsar el desarrollo de la economía verde. Por favor, recibamos a la moderadora, que es Adriana Zacarías, quien es la coordinadora regional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Adriana. Gracias, un gusto estar aquí. Hace 2 años vine a Guayaquil y he de confesar que fue solo por unas horas camino al paraíso terrenal que es Galápagos. Así que bueno, ahora sí tendré la oportunidad de ver la ciudad. Un gusto, quiero agradecer a Premios Latinoamérica Verde por la invitación. Vamos a comenzar el segundo panel, un tema muy importante, el papel que juega el financiamiento sostenible. ¿Por qué es importante este tema? Varios estudios nos dicen que para alcanzar los ODS se requiere un aumento significativo, si no es que un salto cuántico, en el nivel de inversiones y de financiamiento. Se estima que estamos hablando de aumentar entre 5 a 7 mil billones de dólares anualmente de aquí hasta el 2030. Entonces, estamos hablando de un monto significativo. Sin embargo, cuando hablamos de finanzas sostenibles, el diálogo no se centra en cuánto dinero, sino qué tipo de financiamiento se requiere, cómo hacer que este financiamiento llegue donde tiene que llegar, donde va a ayudar a impulsar este cambio para el desarrollo sostenible. Entonces, aquí es donde se entra en el 1. Hay un consenso de que las finanzas públicas por sí solas no van a alcanzar este cambio que se busca, y de la necesidad de las alianzas, del papel que juega el sector privado, público, y también lo que es el multilateral, el capital multilateral. Ahora, no los quiero asustar, hay muchos datos alentadores. En primer lugar, decir que las medidas, los esquemas, los tipos de financiamiento sostenibles se han duplicado del 2013 al 17. Por ejemplo, antes calculamos que habían entre 131 diferentes mecanismos, hoy día tenemos más de 260. Y en América Latina y el Caribe hemos visto también el auge ya en países que están desarrollando sus protocolos verdes, que están incluyendo sistemas de financiamiento en sus políticas, tales como México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina. Entiendo que Ecuador ya también está comenzando el desarrollo de su protocolo, de su decreto ejecutivo para las finanzas sostenibles. Entonces, bueno, ahí vamos. Otro ejemplo que es muy alentador, y tal vez algunos de los panelistas lo mencionaron, los bonos verdes han aumentado increíblemente. Simple y sencillamente en el 2018 la cantidad que aumentó fue el doble del año anterior. Y para dar una idea, en el 2018 también se rompió un récord de 500 mil millones de dólares en bonos verdes, ¿no? Donde el primer bono se emitió hace 11 años. Entonces, bueno, ahí va, hay un aumento en esto. Y quiero poner también un poco el diálogo en este contexto. Tenemos en la región la COP25, donde Chile está jugando un papel liderazgo que creo que va a generar este momentum en la región, y en donde hay que ver también este momentum cómo está generando cambios positivos. 1, Chile ha lanzado ya su bono soberano, lo cual es muy importante. Y 2, queda clarísimo aquí en cómo ahora para el sector financiero es importante analizar el riesgo climático en todos sus modelos de crédito. Y en ello ya vemos que varios países de la región ya están analizando y desarrollando sus nuevas políticas y planes de acción de financiamiento climático. Tenemos aquí expertas que nos hablarán de este tema. Y bueno, sin más, lo que quiero decir es PAGE, estos diálogos que tenemos con PAGE, que es esta alianza para acelerar el cambio hacia una economía verde que une a 5 agencias del sistema, al PNUD, ONU Medio Ambiente, la Organización Internacional del Trabajo, UNIDO, que trabaja con la industria, y UNITAR. Pues trabajamos con los países justamente en ayudarles en la elaboración, en los estudios y elaboración de políticas que van a ayudarles a esa transición.
y en donde es importante, claro, cambios de políticas, pero también ver cómo redirigir las inversiones y cómo ayudar a que el sector privado, y no solo el grande, sino la pequeña, micro y mediana empresa, también pueda ser parte de este financiamiento. Entonces, por ello es importante este diálogo. El objetivo de este panel es analizar cuál es el papel que juega el sistema financiero, sobre todo para la economía verde y para alcanzar los ODS. Y también tenemos aquí expertos internacionales con un gran trabajo tanto a nivel internacional como en la región, que nos estarán platicando sobre los avances, los retos que aún vivimos y en cómo llegar a qué mecanismos hay para que estos fondos puedan llegar a la pequeña, micro y mediana empresa. Sin más, quiero introducir brevemente a nuestros panelistas. Tenemos a Marcela Ponce de Colombia, ella es la líder de financiamiento climático para América Latina y el Caribe, en lo que se llama Corporación Internacional Financiera, mejor conocida como IFC. Damos la bienvenida a Marcela, por favor, un aplauso. Tenemos a Cristina Luckman de México, bueno, está basada en México, es líder de relaciones de inversionistas de Agora Partnership, ya nos platicará. Bienvenida. Tenemos también a Ana López, oficial de inversiones del Conservation International o Conservation Ventures. Bienvenida, Ana. Y bueno, como verán, aquí las mujeres brillan por su liderazgo, pero a nosotras nos gusta también el balance y la inclusión. Así que tenemos también a nuestro experto Carlos Castaño de Colombia, director de la Banca de Inversión Sostenible. Bienvenido, Carlos. Bueno, queremos tener un diálogo más dinámico con todos ustedes. Vamos a ser un poquito más estrictos con el tiempo. Y me gustaría pasar a sentarme un rato ya para comenzar con el diálogo. No sé si ya sirve ese micrófono. ¿Sí? Bueno, antes recordarle a todos ustedes que este evento está en Facebook Stream, así que por favor todos sonrían. Estaremos a los que nos están viendo desde allá respondiendo a sus preguntas. También los que son activos en las redes sociales, por favor, si nos pueden ayudar a seguirnos en @PageExchange, en @PremiosVerdes, hashtag cambiar es posible y también @PNUDLAC y @PNUDEcuador. Así que por favor ayúdenos a pasar y difundir este mensaje. Bueno, a mis queridos panelistas, el objetivo de este panel es ver cuáles son las fuentes de financiamiento tradicional y no tradicional que tenemos hoy día para ayudar a esta transición. ¿Qué incentivos son los que ustedes requieren dentro del sistema financiero para alcanzar este cambio? Y la segunda es, ¿qué cambios y reformas creen que sean necesarias en el sistema financiero para llegar a esta pequeña empresa y para ayudar a esta innovación que se está dando y que a veces pues, las inversiones llegan tal vez a la macro o a las grandes empresas? Estoy segura que tendremos muchas experiencias que nos van a dar, así que me gustaría comenzar con Marcela. Por favor, Marcela Ponce, para decirles, ella trabaja en IFC desde el 2009, donde actualmente se desempeña como líder regional de financiamiento climático para América Latina y el Caribe. Ella coordina la red de banca sostenible, tiene ya 20 años de experiencia en este sector, donde trabajó gran parte en Europa, también ahora en la región está liderando lo que es las entidades financieras de desarrollo de negocios sostenibles, apoyando a gobiernos en la definición de los marcos regulatorios y en la planeación y construcción de desarrollo inmobiliario de cero carbono. Marcela, bienvenida y mil gracias y mil gracias por la invitación y por este panel que me parece muy interesante. Yo quería empezar preguntando si hay bancos en la audiencia. ¿De qué? Bancos.
Vale. Sí, yo creo que una de las grandes barreras que tenemos es precisamente esa, ¿no? La participación de la banca en este tipo de, no solamente de eventos, en general participar del entendimiento de lo que son las finanzas climáticas. Nosotros desde IFC, pues sí que vemos que las finanzas climáticas no son un tema de responsabilidad ambiental y ser socialmente responsable, sino es un tema tanto de gestión del riesgo como de oportunidad de negocio, con lo cual nos salimos un poco lo que hablaban en el panel anterior de esas definiciones que a veces sacan a la gente de hablar de los temas verdes porque no están dentro de la naturaleza. Los bancos están para hacer negocio. La cosa es hacer negocios verdes. El tema de las finanzas climáticas es hoy por hoy uno de los temas más importantes de los últimos años. Si hace 5 años hubiéramos mirado el tema de las finanzas climáticas, nos hubiéramos encontrado con un panorama completamente diferente. De hecho, hace 5 años, hasta ahora estábamos planteando el Acuerdo de París. El tema de cambio climático todavía estaba en duda. Yo creo que ya la mayoría del planeta está de acuerdo en que existe, unos poquitos nos quedan por ahí. Pero digamos que el panorama ha cambiado mucho. El tema del riesgo climático no existía hace 5 años, con lo cual esto es un tema que no solamente es naciente, sino es tendencia, no va a cambiar. Aquí el tema es de velocidad, no de dirección, de manera que, como bien lo dice Larry Fink, para prosperar en el tiempo, cualquier compañía no solo debe conseguir resultados financieros, sino también debe demostrar cómo contribuye positivamente a la sociedad. Y esto lo dice uno de los asset managers o el asset manager más grande del planeta, de manera que palabras a recoger. Voy a dejar por aquí algunas frases en la presentación para que las vayan leyendo mientras les voy contando otras cosas, pero este tema sin duda alguna pues es un tema que se está generando en discusiones públicas, privadas, sociales y que tiene una gran importancia desde Naciones Unidas, sin duda alguna, que ha sido el líder de todo este tema a nivel global, sino también desde el sector privado, desde los Climate Bonds Initiative, desde los países mismos, los gobiernos. Tenemos obviamente todos los temas de los NDCs, de los compromisos de París, que están llevando a que los países tengan compromisos bien específicos en reducción de emisiones de carbono, que como bien decías, pues no se van a cubrir con fondos públicos. De manera que el rol del sector privado, del sector financiero, pues empieza cada vez a ser más importante. Estamos pasando ya de preguntarnos por qué a preguntarnos por qué no. El mayor riesgo del cambio climático es no mitigarlo y todos tenemos esa responsabilidad desde el sector financiero hasta el resto del sector, el sector real y el resto de sectores, el sector público sin duda. Y tenemos que reimaginarnos el rol de la banca, como bien lo dice Francisco González, donde ya el rol de la banca tiene que ser pues un rol de tomar esto como una oportunidad de negocio. Lo que ven en la pantalla son las cifras de lo que es la oportunidad de inversión en temas climáticos. Vemos nosotros desde IFC, y esto viene de un estudio que estamos haciendo desde el 2016 y que vamos actualizando periódicamente, una oportunidad de 23 trillones de dólares en inversión en proyectos climáticos, de los cuales 2.6 trillones están en Latinoamérica. Esta cifra está basada en estudios de 4 países específicos, que son Brasil, México, Argentina y Colombia. Sin embargo, sí que reflejan lo que es la oportunidad de negocio en los sectores que son más prioritarios hoy por hoy: transporte, edificios, energías renovables, eficiencia energética y gestión de residuos. Adicionalmente tenemos todo el tema de ciudades sostenibles, que pasa por movilidad, pasa por semaforización, pasa por plantas de tratamiento de agua, acueducto, agua potable, de manera que tenemos, y por ahí vamos en 5 trillones de dólares a nivel global solo en ciudades sostenibles, sin contar temas de deforestación, que se espera que si queremos reducir el 50% de la deforestación a 2030, estamos en una inversión aproximada entre 75 y 300 billones de dólares anuales. De manera que ahí estamos realmente con una gran, no importa, con una gran oportunidad. Como decías ahorita en el tema de bonos verdes, pues lo que vemos es que las instituciones financieras, que es la barra azul,
pues ha crecido significativamente en términos de emisiones de bonos en el último año y esperamos que este año vuelva a tener un buen récord. Nosotros particularmente desde IFC hemos venido trabajando con diferentes bancos en Latinoamérica. Trabajamos con Bancolombia, que fue el primer banco comercial emisor de bono verde en la región. Trabajamos con Davivienda Galicia y estamos trabajando con otros bancos, incluido algún ecuatoriano. Además de los bonos verdes, existen otras fuentes, digamos, otros tipos de créditos, que es un poco lo que nos trae a la discusión. Nosotros nos acogemos sin duda a los Green Bond Principles, a los principios de bonos verdes, pero también a los principios de créditos verdes. De manera que para tener líneas de financiamiento los bancos pues no necesariamente necesitan emitir un bono, ¿no? Las mismas deudas, incluso sin ser marcadas como verdes, pues le permiten colocar recursos en activos verdes. Esta es un poco una muestra de los bancos con los que trabajamos hoy por hoy, pero aquí lo más importante es cómo se ve el panorama del financiamiento verde hoy por hoy, que es al 2016, cuando hacemos una contabilización de los activos verdes de los bancos, incluido China, lo que nos encontramos es que el 7% de las carteras son verdes a nivel global. Si queremos llegar a los escenarios del 1.5 grados centígrados o 2 grados centígrados de los acuerdos, a 2030, esa cartera tiene que aumentar a 30%. Y pues el hecho de aumentar ese a 30% pues implica que los bancos empiecen a acoger a diferentes iniciativas que los lleven a entender en dónde pueden colocar esa cartera, en dónde puede estar esa cartera. Esto es un poco un mapa de todas las iniciativas que hay, que no voy a entrar en ellas, pero que me parecía valioso que ustedes las conozcan únicamente por reconocer los logos, que hay unos más reconocidos que otros, pero todas las iniciativas igualmente importantes. También hay un rol del sector público. Yo tenía una pregunta para el panel anterior, pero no logré meterla entre las preguntas que hicieron, pero sí que hay un rol importantísimo de los bancos centrales, de los reguladores bancarios, en también generar políticas, guías, recomendaciones para que empiece a haber mayor financiamiento verde. Y de eso hace parte la definición de una taxonomía. ¿Qué es verde? Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes. Hoy por hoy en América Latina ningún país tiene todavía esa definición. Bien decías ahorita, hay unos países que están trabajando, y esto es un poco una foto también de cómo lo vemos nosotros desde la red de banca sostenible. Vienen trabajando en los protocolos verdes que definen como unos acuerdos voluntarios de los bancos para avanzar en las finanzas sostenibles. Sin embargo, a la fecha no tenemos una taxonomía ni siquiera homogénea en la región, sino ni siquiera por país. Y esto dificulta un poco el rol de la banca cuando quiere hacer financiamiento verde. Pues al final del día, ¿qué es verde? ¿No? Entonces yo creo que ahí hay un tema súper importante. Nosotros estamos trabajando desde el Sustainable Banking Network en tener una taxonomía homogénea para nuestros bancos, nuestros países miembros. En América Latina tenemos 12 países miembros más FELABAN, que es un miembro honorario de la red, y esperamos estar trabajando muy pronto con varios países en esa definición de taxonomía. Nosotros como IFC tenemos unos targets bien importantes en términos de financiamiento verde, que es lo que trasladamos a nuestros clientes. Nosotros trabajamos tanto con el sector financiero como con el sector real, de manera que nosotros el 35% de nuestra cartera a 2030 tiene que ser verde, lo cual implica un salto bien importante para nosotros de pasar de 15 billones de dólares que teníamos invertidos en temas verdes a 2005 a 70 billones en 2030. Entonces nosotros también tenemos un reto por delante que entre otras pues ha incluido nuestro propio trabajo en cuáles son esos mecanismos de financiamiento que podrían ayudar a llegar a esos targets. Uno de esos mecanismos es Amundi, que es el fondo más grande de bonos verdes que se ha creado a la fecha, en donde nosotros estuvimos estructurándolo de la mano con Amundi para tener un fondo que le permita llegar a diferentes países emergentes en compra, suscripción de bonos. También hace poco creamos el fondo Regio, que está dirigido al sector real. Este está dirigido a instituciones financieras y Regio está dirigido al sector real. De manera que estamos creando mecanismos que nos permitan llegar con diferentes tipos de financiamiento a nuestros clientes. Vemos el tema sin duda de mercados de capital, que ya lo miramos, pero también modelos de público-privados para poder trabajar conjuntamente en los diferentes proyectos de país, temas de garantías
Sin embargo, una de las cosas más importantes que yo quisiera resaltar hoy y que yo creo que aplica a la audiencia en general es, nosotros hicimos una encuesta en el 2017 en donde llegamos a 101 bancos de la región que representan más o menos el 25% de los activos bancarios, preguntándoles cómo estaban en diferentes pilares de la banca sostenible, que para nosotros son 4: temas de coeficiencia, temas de productos y servicios verdes, gestión del riesgo ambiental y climático y compromiso estratégico, que básicamente significa la visión y la estrategia y los targets, los objetivos que tienen los bancos de financiamiento sostenible. Encontramos lo que ven en la pantalla, y es que la mayoría de los bancos, el 74%, tiene ya prácticas de coeficiencia, que básicamente están dirigidas a menor consumo de papel, disminución de la huella de carbono de sus operaciones, construcción sostenible, menor uso de agua. Es la dimensión que es la más implementada en Latinoamérica y tiene una razón, y es que cuando implementas un proyecto de coeficiencia, ves reflejados los resultados inmediatamente. Gasto menos luz, pago menos luz. Y entonces el caso de negocio es muy fácil. Luego, la gestión del riesgo ambiental, el 64% de los bancos lo tienen, y la razón es, según lo que contestan los bancos, presión de las multilaterales, ¿no? Cuando nosotros entramos a hacer inversión en los bancos, les ponemos una serie de requisitos, y uno de ellos es tener un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales que un poco los obliga a dar ese paso adelante. En muchas ocasiones no es un sistema integral, pero sí que tienen listas de exclusión, cumplimiento de las normas nacionales, etcétera. Cuando ya vamos a productos y servicios verdes, que es lo que yo creo que aquí más nos interesa, pues ya tenemos muchos menos bancos haciendo una oferta de productos y servicios verdes. Una de las razones es precisamente lo que hablábamos ahorita, taxonomía, que es verde. Cuando estamos hablando de eficiencia energética, ¿qué es eficiencia energética? Es 1% de eficiencia, 15%, 100%, ¿no? Entonces hay un poco ahí como espacios por donde se puede aclarar la cosa. Y compromiso estratégico verde, el 46%, un poco lo que nosotros queremos hacer desde IFC es tratar de voltear esa curva y que haya más compromiso estratégico que decante eventualmente en que todas las dimensiones sean desarrolladas. Pero cuando preguntamos cuál es la barrera, cuáles son las razones por las cuales no están haciendo más, básicamente es desconocimiento. No sabemos qué es verde o no sabemos qué tipo de financiamiento necesitan los proyectos verdes o no sabemos cómo financiarlo. Entonces, ahí nosotros empezamos a hacer un trabajo muy importante. Creemos que los bancos, cuando preguntamos cuál es su deseo de avanzar en el tema del financiamiento verde, pues entendemos que el 85% de los bancos quieren hacer más en financiamiento verde, pero que necesitan apoyo en conocimiento. Voy a parar acá porque se me acaba el tiempo. No sé si podemos poner ese video de YouTube por ahora, porque nosotros hemos creado lo que hoy se llama el Green Banking Academy, que es el link que está en la presentación. No sé si alguien de pronto me puede ayudar, pero es básicamente una iniciativa de conocimiento que lo que busca es capacitar a la banca para acelerar la transformación del sector hacia un modelo de negocio más sostenible. Con esto creo que con el video terminamos y me quedo pendiente de las preguntas. Mil gracias. Muchas gracias, Marcela, muy interesante. En lo que nos pone en el video, me quedo con algunas frases clave que dices, ¿no? El tema del riesgo climático no es un tema de dirección, sino de velocidad. Creo que es cierto. Dos, que creo que está relacionado con el video, identificar que uno de los mayores obstáculos es esta falta de conocimiento, de definición común, o de saber en dónde están las oportunidades o los esquemas que pueden apoyar. Me sorprendió ver, que viendo que hay tanta innovación en la región, no estén los productos y servicios verdes, ¿no? Entonces, como que algo está fallando en ese canal, ¿no? Además del conocimiento. ¿Sí nos van a pasar el video? ¿Es este? Y con el audio, por favor. Gracias.
Gracias, Marcela, nuevamente. Entonces, esta banca dirigida a los bancos y ojalá ayude a resolver este obstáculo que mencionas. Solo último comentario antes de pasar con Cristina. Dentro de la taxonomía, mencionar México y ahora Panamá están comenzando su trabajo en taxonomía y con UNEP FAN, la iniciativa de finanzas, se quiere desarrollar. Entonces creo que, como hablamos, esas alianzas serán importantes. Bueno, pasamos ahora con nuestra segunda panelista, que invitará a Cristina Lukeman, líder de Relaciones de Inversiones de Agora Partnership. Cristina tiene 6 años de experiencia profesional en consultorías, en educación, asociaciones y administración de proyectos. Por medio de su trabajo ha estado con ONGs, con fundaciones, con capital de emprendedores, con muchas empresas emergentes, tanto en áreas rurales, me platicaba ayer. Ella dirigió anteriormente, antes de estar con Agora Partnership, dirigió los compromisos con asociaciones en el Centro de Enseñanzas de Impacto Social y en la Fundación Costa Central de Niños. Recientemente dirigió un programa de preparación para la inversión de emprendedores sociales en Camboya. Sin más, Cristina, bienvenida y por favor. Bueno, entonces quería empezar con la idea de que es importante tener en cuenta que los emprendedores, cuando estamos hablando del financiamiento, que están más cerca de las situaciones y de los retos que resuelven a través de sus negocios. Entonces, por ejemplo, las mujeres, la gente indígena, la gente que forma parte de la base de pirámide, a menudo están más alejados de los recursos necesarios para poder escalar sus negocios a través de inversión. Y lo interesante de eso es que la gente que normalmente está como muy metida en los problemas, bueno, normalmente tiene como las mejores ideas y soluciones para estos problemas. Y es por eso que estoy tan feliz de estar aquí en este panel y en esta conferencia hablando del financiamiento alternativo, porque creo que es una manera, bueno, muy poderosa de desbloquear capital aquí en la región de Latinoamérica para los emprendedores que están, bueno, más cercanos a los problemas que más afectan a la región. Para los que no me conocen, que me imagino es como la mayoría de la audiencia, como es mi primera vez aquí en Ecuador, yo soy Cristina Lukeman, yo soy la líder de Relaciones con Inversionistas y la Innovación Financiera en Agora Partnerships. Y nuestra organización durante los últimos 8 años hemos apoyado a más de 250 emprendedores que a través de sus negocios están, bueno, resolviendo los ODS y les apoyamos con asesoría, sobre todo enfocando en entregables que son muy importantes para inversionistas, por ejemplo, el modelo financiero, el pitch deck, el plan de crecimiento, etcétera. Y cuando ya las empresas están listas para empezar conversaciones con inversionistas, pues les conectamos con inversionistas. Mi rol específicamente es como un cúpido financiero y es una broma, así que se pueden reír. Entonces, por un lado, tenemos los emprendedores con que trabajamos y entendemos bien pues, cuáles son las necesidades de capital de ellos. Y luego, por otro lado, tenemos nuestra red de inversionistas y entendemos bien pues, cuáles son los tesis de inversión de ellos, cuáles son los criterios de inversión que tienen, o sea, en qué geografías están interesados, en qué sectores quieren invertir, cuál es el rango de los montos de pedido de capital y cuáles son las estructuras financieras que sobre todo manejan. En el trabajo que hacemos solemos ver que las fuentes tradicionales de financiamiento consisten en como 3 jugadores principales, los cuales son deuda, participación en acciones y subvenciones. Y tradicionalmente estos tipos de financiamiento se dirige a emprendedores que tienen como modelo de negocios pues ya probados, tienen empresas que están listas para escalar. Estas empresas son menos riesgosas para los inversionistas y normalmente esas empresas están buscando financiamiento para poder, bueno, escalar sus operaciones con tickets o montos de pedido de capital de $1 millón para arriba. Y eso también es de preferencia para los inversionistas porque, bueno, disminuye como el costo de transacción.
Pero ¿qué pasa con los emprendedores que son demasiado pequeños para estos montos? Bueno, ellos son los que forman parte de lo que llamamos el missing middle, que están en esa brecha de financiamiento, que están demasiado pequeños para el interés de inversionistas institucionales, por un lado, y luego, por otro lado, están demasiado grandes para, por ejemplo, las instituciones microfinancieras. Pero hay algo súper chévere, para usar una palabra colombiana, ecuatoriana, que está pasando aquí en Latinoamérica, que hay muchísima innovación en las estructuras no tradicionales también. O sea, aquí se han desarrollado varios vehículos de capital nuevos que a través de su estructura permiten mayores niveles de riesgo y son altamente flexibles según las necesidades y el flujo de caja del emprendedor. Y estas estructuras vemos que normalmente pueden ser dirigidas hacia estos emprendedores que son parte de este missing middle. Por ejemplo, hablando de deuda, hemos visto muchísima innovación con los préstamos convertibles que, por ejemplo, están basados en un porcentaje de los ingresos que genera la empresa. Hablando de equity o de capital, pues hemos visto mucha innovación con los modelos de capital alternativos, por ejemplo, el capital redimible, que es distinto en el capital tradicional en que proporciona algún como mecanismo de liquidación predeterminado. Y también hemos visto varios modelos que están, varias estructuras que están basadas en los dividendos, que luego están basados en el flujo de caja de la empresa. Y hablando de las subvenciones, hemos visto innovación sobre todo con las subvenciones recuperables. Y estos son distintas a las donaciones tradicionales en que incorporan la posibilidad de algún reembolso. Por ejemplo, cuando la empresa haya alcanzado ciertos hitos o haya asegurado una próxima ronda de financiamiento. Y lo bonito de estas innovaciones es que tienen en cuenta las necesidades de no solo el inversionista. Los inversionistas no deberían de ser el único stakeholder que estamos considerando, sino tenemos que tener en cuenta pues cuáles son las necesidades y cuáles son los incentivos de los otros stakeholders, que son muy importantes también. Vemos que hay tres actores claves, los cuales son el inversionista, cuando estamos hablando de las estructuras financieras para empresas de etapa temprana. Tenemos los inversionistas, los emprendedores y las organizaciones que generan capacidad. Por ejemplo, el intermediario, como las aceleradoras y las incubadoras que están, que tienen un trabajo muy, muy importante en que están como fomentando el ecosistema. En Agora, nosotros tenemos una oferta nueva que responde a esta realidad, tomando en cuenta los incentivos de los tres stakeholders importantes, el inversionista, el emprendedor y el intermediario. Esta oferta está destinada a emprendedores que están resolviendo los ODS a través de sus negocios y que tienen mucho contacto cercano con la base de pirámide. Y estos emprendedores, sobre todo, forman parte de este missing middle. El instrumento que les voy a platicar se llama Delta y es un vehículo nuevo que co-creamos en Agora con una fundación estadounidense que se llama World Impact Foundation. Pero antes de explicarles cómo funciona este vehículo, yo creo que tenemos que hablar de cuáles son las necesidades y cuáles son los incentivos de cada uno de estos stakeholders, o sea, qué es lo que están buscando. Entonces, empezando con el inversionista, los inversionistas para encontrar pipeline tienen que normalmente pasar por un proceso de due diligence o de debida diligencia, lo cual puede ser muy caro para el inversionista. Entonces siempre están buscando maneras de cómo disminuir este costo y también disminuir el riesgo, que es como la realidad de invertir en empresas de etapa temprana. Luego, hablando del emprendedor, sabemos todos que el emprendedor está buscando financiamiento, pero no cualquier tipo de capital, sino tiene que ser capital que sea, por ejemplo, flexible, que sea barato y que sea como fácil de acceder, porque no queremos que tarde como unos 9, 12 meses en cerrar una transacción. Y por fin, hablando del intermediario, que la mayoría de los intermediarios aquí en la región de Latinoamérica son organizaciones sin fines de lucro, lo cual quiere decir que siempre están buscando la sostenibilidad financiera. Entonces,
Entonces, ¿cómo funciona Delta? O sea, ¿cómo funciona o cómo responde a estas realidades? Pues tenemos los tres jugadores, o sea, el inversionista, el intermediario y el emprendedor. Con Delta, la financiación llega al emprendedor a través del inversionista a través del intermediario. El intermediario, no sé por qué no funciona. El intermediario recibe del inversionista una subvención restringida, con la cual el intermediario está obligado a redistribuir este capital como una subvención recuperable a las empresas que han sido seleccionadas y que cumplen con las condiciones especificadas por el inversionista. La subvención recuperable está estructurada con montos entre $10,000 y $50,000 con una tasa de interés de 0% y con una amortización entre 12 y 24 meses. Luego, el emprendedor repaga la subvención recuperable directo al intermediario. Entonces, una vez pagada esta subvención recuperable, el principal recibido se convierte en fondos sin restricciones para el intermediario, que en este caso es Agora, para apoyar a los programas y servicios ofrecidos a emprendedores sociales. Y luego el inversionista, que en este caso es el World Impact Foundation, que también hace inversiones directas, ahora tiene como un menú, un portafolio de empresas que han demostrado la habilidad de repagar capital. Entonces, estas empresas son menos riesgosas que, por ejemplo, una empresa que no haya pasado por este mismo proceso. Y luego, en un segundo paso, el inversionista despliega capital de deuda directamente a los emprendedores que ya pasaron por este primer paso de la subvención recuperable. Entonces, ¿cuál es el valor agregado para cada uno de estos stakeholders? Primero, hablando del inversionista, que hay un beneficio fiscal para las fundaciones, pero sobre todo para las fundaciones estadounidenses que despliegan capital de donación a organizaciones sin fines de lucro, y sabemos que el intermediario es una organización sin fines de lucro. Y además del mecanismo, pues el inversionista está súper feliz porque puede como testear la viabilidad de estos emprendedores de repagar capital, lo cual reduce muchísimo el riesgo de realizar una inversión subsecuente que sería de mayor valor. Entonces, más o menos el inversionista está pues recibiendo un beneficio de impuestos por haber pasado por un proceso de due diligence. Luego, el emprendedor está súper feliz porque está accediendo capital muy barato, o sea, 0%, y muy flexible, porque podemos construir las tablas de amortización pues, según las necesidades del flujo de caja del emprendedor. Y la idea es que el financiamiento, en conjunto con la asesoría de Agora, pues pretende ser catalítico en apoyar a estas empresas a cumplir los hitos del inversionista para luego poder recibir una inversión directa de ello. Y por fin, hablando del intermediario, que también está súper feliz porque está generando ingresos para ser más sostenibles en términos financieros y de igual manera apoyar a más emprendedores sociales en el ecosistema. Entonces, esta es una forma muy poderosa de proporcionar capital catalítico a emprendedores de etapa temprana, ayudando a las empresas a cerrar esa brecha hacia su próximo financiamiento. Y aunque como una de las co-creadores de este vehículo, estoy muy orgullosa de este vehículo y de las otras innovaciones de las cuales estaremos hablando en el panel y en esta conferencia, pero yo creo que todavía pues falte ciertos cambios y reformas del sistema financiero que tiene que como realizar para ampliar su acceso a los emprendedores sociales. Lo primero sería que los inversionistas tienen que estar más abiertos en aprender y utilizar estas estructuras financieras nuevas que puedan como mejor satisfacer las necesidades del flujo de caja de los emprendedores. En particular, los que tienen como más flexibilidad, por ejemplo, los family offices, pueden tomar un rol especialmente importante en el avance y la adopción de estas estructuras.
Y no solo deben ser los inversionistas que se deben familiarizar con estas estructuras, sino también los emprendedores y los intermediarios, para que haya más como sistematización y más difusión de historias de éxito del financiamiento alternativo. Y sobre todo, yo diría que tenemos que aumentar el uso de capital paciente que satisfaga las necesidades de los emprendedores en etapa temprana para que haya más que tengan la oportunidad de escalar. Y luego termino diciendo que, creo que hay un futuro muy brilloso en el mundo del financiamiento alternativo para los emprendedores sociales aquí en Latinoamérica. Sabemos que la innovación nace de la necesidad y hemos visto en los últimos 3-5 años que hay una gran necesidad para esos emprendedores que están en esa brecha de financiamiento. Espero que la estructura que les he presentado hoy y las otras de las cuales estaremos escuchando en el panel y durante la conferencia sirvan como inspiración a todos ustedes. Nosotros en Agora pues seguiremos innovando para aquellos emprendedores que están resolviendo los ODS a través de sus negocios y que están más cerca de los retos que más afectan a la región para que no estén tan alejados del financiamiento jamás. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Creo que respondes muy bien a estas preguntas iniciales que teníamos en estos nuevos esquemas no tradicionales, cómo llegar ahí. Tengo una larga lista de preguntas, tanto a Cristina como a Marcela, que no las voy a hacer yo, quiero que las hagan ustedes, lo cual me recuerda que por favor todos ustedes que tengan preguntas, si pueden levantar la mano, nuestro equipo de logística va a recoger sus preguntas para que después en el espacio de preguntas y respuestas podamos presentarlas. Entonces, no me hagan preguntar a mí, prometo yo no preguntar nada, pregunten todos ustedes. Sin más, pasemos entonces con Ana López. Ana trabaja como oficial de inversiones en Conservation International Ventures en Costa Rica. Este es un fondo de inversión de impacto enfocado en conservación. Desde su posición actual, Ana se encarga de las inversiones en Latinoamérica, así como en el diseño de estrategias de inversión y de análisis de impacto de riesgo. Anteriormente, antes de estar con Conservation International, Ana se desempeñó en otros fondos de inversión como Verde Ventures, antiguo fondo de impacto de conservación internacional, y también cuenta con experiencia en acompañamiento al sector privado en el diseño e implementación de estrategias de abastecimiento sostenible en las cadenas de café. Entonces tiene una gran experiencia y estamos atentos a escucharte. Gracias, Ana. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la consideración para participar en este panel. Como les mencionaba Adriana, trabajo con Conservación Internacional. Es una ONG cuyo nombre es bastante explícito sobre a qué nos dedicamos. Sin embargo, a pesar de tener un enfoque en conservación de ecosistemas y su biodiversidad y otros valores, somos conscientes de que para poder ser exitosos en nuestra misión tenemos que abordar una serie de problemáticas sociales, ambientales, a las cuales nos enfrentamos como sociedades en general hoy en día. Y entre ellas podemos hablar de miles de cosas, muchas de ellas ya discutidas esta mañana, por ejemplo, el crecimiento poblacional, que trae a su vez mayor presión por la producción de alimentos y otros bienes, creando presión por el uso intensivo de recursos para producción, que a su vez, por supuesto, va a generar problemas de contaminación del recurso hídrico, por ejemplo, pero también serios problemas de degradación de suelos que ponen en riesgo nuestra capacidad a mediano y a largo plazo para seguir produciendo, básicamente. Desde la organización también trabajamos en diversos temas que tienen que ver con causas y consecuencias del cambio climático, especialmente con poblaciones más vulnerables. Y
solo por mencionar algunas ideas de algunos problemas que enfrentamos de carácter social y ambiental hoy en día, y para ilustrar un poco el contexto, nuestra organización aborda muchos de estos problemas en relación con conservación desde muy variadas ópticas. Sin embargo, una de ellas es el diseño e implementación de mecanismos financieros innovadores, y entre ellos trabajamos desde creación de mecanismos de largo plazo que faciliten el mantenimiento de áreas protegidas a largo plazo con gobiernos, bonos verdes en el campo de bosques con empresas del sector privado, reconocimiento a las comunidades que están comprometidas con la conservación a través de incentivos o apoyos, y por supuesto un área que tiene que ver más con apoyar a emprendedores o negocios que tienen un impacto directo en la conservación. Entonces, por falta de tiempo, obviamente no voy a ahondar en ninguno de los otros temas, y básicamente me voy a centrar en el último componente que he mencionado, que tiene que ver con la inversión directa en empresas, pequeña y mediana empresa. Y así es como hace poco menos de año y medio surge Conservation International Ventures, o CI Ventures. Este es un fondo administrado directamente por Conservación Internacional, con una meta de capitalización de $30 millones. En este momento estamos cerca de la mitad de esa meta, pero ya estamos operando, invirtiendo directamente en pequeña y mediana empresa, con montos hasta $500,000, hasta plazos de 5 años, y con una variedad de instrumentos financieros que pueden ir desde deuda tradicional hasta esquemas de quasi-equity y algunas otras ideas como repago basado en el flujo de caja, muy relacionado, y creo que un espectro bastante amplio de todos los modelos que nos estuvo mencionando Cristina hace unos minutos. Dentro de este fondo abordamos temas de producción sostenible, pero también soluciones tecnológicas que pueden venir a hacer cambios fundamentales en muchos de estos modelos de producción. Y estamos en diversos sectores: agricultura sostenible, extracción de productos naturales del bosque, ganadería en algunas geografías en particular, pesquerías y acuacultura, y algunos otros negocios que tradicionalmente hemos asociado más con temas de conservación, como puede ser el ecoturismo. Y de igual forma tenemos un espectro bastante amplio en cuanto al tipo de empresas en las cuales invertimos. En algunos casos son ideas bastante tempranas que están en una etapa de emprendedurismo y que requieren fondos de una naturaleza en particular un poco más flexible. En otros son empresas que ya están en etapas de crecimiento o expansión. Nuestro trabajo en este momento se centra en 3 regiones, en el sureste asiático, en África y en América Latina. En el caso de América Latina trabajamos principalmente Colombia y Perú a nivel de paisajes terrestres, muchos de ellos en Amazonía, pero no exclusivamente, y a nivel de paisajes marinos o costeros con producción de acuacultura y pesca, trabajamos principalmente también en Colombia, en Ecuador y en Costa Rica. Y CI Ventures es solo un ejemplo de uno de muchos fondos que están operando con carácter de impacto, con un enfoque específico en el tema de conservación. Sin embargo, operamos dentro de un esquema, dentro de un ambiente de innovación, donde hay muchos otros trayendo ideas de qué se puede hacer diferente, qué se puede hacer innovador dentro del sistema financiero. Y para resaltar un par de elementos que para mí son claves en esta discusión, me gustaría referirme al concepto de inversión de impacto. No es un concepto nuevo, es algo que se ha discutido por muchos años, y básicamente es darle el peso al retorno social y ambiental de forma equitativa con el retorno financiero o económico que estamos buscando al hacer una inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos que la toma de decisiones sobre invertir en un negocio
sea pareja al considerar elementos sociales, ambientales y financieros. A nivel de la región de América Latina, se estimó para el año pasado una disponibilidad de recursos de 4.7 billones de dólares en fondos de inversión de impacto similares a lo que puede hacer CI Ventures. Nosotros somos un fondo que aspira a 30 millones de dólares, pero hay muchos más actores haciendo cosas similares. Y a lo largo de los años, uno de los sectores que ha sido más fuertemente atendido a través de la inversión de impacto es microfinanzas, y esto probablemente obedece al hecho de que los pequeños productores o pequeños propietarios usualmente son el sector más desatendido o con más necesidades financieras y más dificultades para acceder al sistema bancario tradicional. Sin embargo, otros sectores como agricultura también tienen gran relevancia para nuestra región de Latinoamérica, y más recientemente la innovación tecnológica está cobrando más y más fuerza dentro del mundo de inversión de impacto, valorando cómo esos modelos pueden hacer diferencias significativas en agricultura o en producción acuícola, por ejemplo. El otro concepto, la otra tendencia que quería mencionar esta tarde tiene que ver con el concepto de blended finance o financiamiento mixto, y esto básicamente es utilizar fondos de carácter público, filantrópico, para atraer, para catalizar mayor volumen de inversión de transacciones privadas, que tradicionalmente le tienen un poco de temor al tema de inversión en desarrollo, porque los rendimientos pueden ser bajos, porque el perfil de riesgo puede ser muy elevado. Entonces, es un mecanismo súper interesante para que el sector privado poco a poco empiece a trabajar en temas de carácter social o de carácter ambiental, como todo lo que estamos buscando a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La plataforma Convergence Blended Finance para este año estima que el mercado global de transacciones de Blended Finance supera los 132 billones de dólares, e históricamente, según datos de transacciones registradas por esta iniciativa, un 14% de las transacciones han tomado lugar en nuestra región de América Latina. Entonces, vemos que no es algo tan nuevo, es algo que los bancos de desarrollo y muchas otras entidades están utilizando para atraer al recurso privado y verse preocupado por invertir en temas que tienen que ver con desarrollo, con conservación, con prioridades sociales. CI Ventures, al igual que muchos otros fondos de impacto, tenemos ideas de qué se puede cambiar. Tampoco podemos trabajar solos porque somos entidades muy pequeñas dentro de un mundo muy amplio, un sistema financiero muy amplio, un número de necesidades de negocios que buscan posibilidades de inversión. Sin embargo, el trabajo con aliados para nosotros es clave, de manera que podamos tener un mayor impacto, y uno de esos aliados importantísimos son las plataformas o socios locales que nos apoyen en la identificación de negocios verdes. En muchos casos tienen una óptica muy particular, por ejemplo, impacto social o conservación o innovación tecnológica, pero nos ayudan a identificar y a reconocer los negocios. Y un claro ejemplo es los premios Latinoamérica Verde, que trae a una serie de empresas y las hace visibles o las hace públicas para una serie de instituciones financieras que pueden empezar a trabajar sobre esos sectores que tal vez no eran de su conocimiento anteriormente. Para nosotros también es clave abordar el tema de creación de capacidades locales, y a esto me refiero a aceleradoras, incubadoras de negocios que puedan fortalecer las capacidades empresariales de muchos de los emprendedores y muchos de los negocios que están tomando lugar en la región.
de manera que puedan facilitar su acceso a fondos de inversión o a banca en muchos casos. De igual forma, tenemos un par de experiencias de cosas puntuales que venimos haciendo a través de CI Ventures, y una de ellas es incorporar en nuestras evaluaciones de riesgo el tema impacto. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente es diferenciar si tenemos dos empresas con un perfil de riesgo financiero, operativo, similares, diferenciar las condiciones que les podemos ofrecer en cuanto a tasa de interés, barreras de acceso a crédito o plazos que podemos dar con base en el impacto. Entonces, estas dos empresas con un perfil de riesgo similar, la que tenga un impacto positivo mayor, realmente debería verse beneficiada con ciertas condiciones mejoradas con respecto a lo que le podemos ofrecer a esa otra alternativa. Y finalmente, la incorporación de incentivos en nuestras transacciones, que estos normalmente son acuerdos que se dan con la empresa en la cual estamos invirtiendo, en donde si trabajamos con un modelo inclusivo que compra producto de comunidades nativas, por ejemplo en Ecuador, cómo fomentar el crecimiento en el número de proveedores dentro de esa cadena de valor, de manera que pueda tener un impacto social mucho más amplio. Si la empresa logra esa meta que hemos planteado en conjunto, ¿cómo vamos a premiar ese esfuerzo? A través de una reducción en la tasa de interés para el segundo año de la transacción, en donde pueda bajar un 1 o un 1.5%. Eso tiene una repercusión clara sobre la economía y sobre las finanzas de la empresa, pero sobre todo sobre la inclusión social y las oportunidades locales de esos proveedores con los cuales viene trabajando. Y finalmente, solo para rescatar, creo que mucho hemos hablado durante toda la mañana del entorno financiero y de todas las necesidades de cambios o de reformas que existen para acercarnos cada día más a un concepto de finanzas sostenibles, a poder financiar negocios verdes. Estamos claros que somos muy pequeños para influir, pero de forma conjunta hay mucho por hacer a nivel de ambientes, por ejemplo, nacionales, para promover cambios en legislación y política pública, como hablamos esta mañana, que faciliten la promoción o el desarrollo de un campo en particular. Y un ejemplo muy claro creo que ilustra la necesidad de un sector en particular es el tema del transporte eléctrico, el cual usualmente es muy difícil que se desarrolle en una ciudad a menos que haya la legislación y la política pública adecuada. Otros sectores en los que trabajamos, como agricultura, agroindustria, probablemente el nivel de impacto de esos cambios en la legislación y en las políticas puede ser menor, pero de igual forma va a influir y va a facilitar que se implementen esos cambios. También somos conscientes que hay muchísimos cambios a nivel de reformas al sistema financiero internacional, desde incorporación de principios de inversión responsable, que son cosas que ya vienen pasando, hasta cambios en los sistemas de evaluación de riesgo, incorporar el concepto de riesgo ambiental, como nos comentaban ahora previamente durante el panel. Y finalmente, la necesidad de promover mayor inversión de largo plazo en lugar de solo inversión de corto plazo, que usualmente es la que permite hacer cambios más radicales en pro del desarrollo sostenible. Ana, muchas gracias. Creo que este modelo ilustra muy bien este tipo de inversión directa, de inversión de impacto. Me quedo con tu última frase en la necesidad de cambiar esta legislación o las reformas en el sistema financiero que se requieren y sobre todo ver a un mayor largo plazo, ¿no? Por favor, sus preguntas, síganlas enviando. Vamos a ir con nuestro cuarto panelista para cerrar con broche de oro. A ver, vamos a invitar a Carlos Castaño de Colombia. Él es director de la Banca de Inversión Sostenible, empresario inversionista interesado en el emprendimientos que generan un impacto económico, social y ambiental.
Carlos ha fungido como mentor en múltiples programas de aceleración y financiamiento a emprendimientos de alto impacto en América Latina. Ha desarrollado diferentes organizaciones y ha trabajado con ellas en Bolívar, Da Vivienda, Telefónica, Bavaria, bueno, no puedo hacer tanto anuncio, pero muchas de ellas. Y actualmente, como mencioné, es director y cofundador de la banca de inversión en sostenible. Algo que me encantó fue que tomó un papel de mucho liderazgo en su país, donde creó y dirigió el Fondo de Innovación para la Paz en el 2013 al 2015, y después fundó el Fondo de Reconciliación Colombia en el 2015 al 2018. Este fondo sigue aún activo y fue apoyado por la cooperación internacional, por el sector privado y también por el gobierno, en donde están financiando emprendimientos sociales y productivos que pueden apoyar al proceso de paz. Sin más, Carlos, the floor is yours, y entonces creo que va a ser un vínculo muy interesante, una continuación de este diálogo. Bien, Adriana, muchas gracias. Buena tarde para todos, ya tarde, ¿verdad? Bien, estuve pensando mucho en desde qué óptica iba a abordar esta conversación y decidí contarles una historia, y es la historia de por qué estoy acá. Pues más allá de toda la experiencia y este tipo de cosas que justamente han aportado como a lo que hoy desde la Banca de Inversión Sostenible proponemos, la realidad es esta. El 60-70% de los ecosistemas en el mundo se están degradando más rápido de lo que se pueden recuperar. De hecho, hay muchas noticias que dicen que esta es la última generación que pueda hacer algo para salvar el planeta. Y si no lo hacemos, estamos condenados a la catástrofe. El otro punto es que la contaminación atmosférica es el cuarto factor de riesgo más importante de muertes prematuras. Hoy la gente se muere mucho más de afecciones respiratorias y demás por la contaminación. Y de hecho la estadística dice que 1 de cada 10 muertes en todo el mundo obedece a esta situación. Y yo creo que si me prestan el aparatico. Gracias. Gracias. Pues la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? Normalmente dejamos esa responsabilidad en los gobiernos, en las empresas, en las organizaciones, y muy pocas veces nos sentamos a pensar qué es lo que cada uno de nosotros está haciendo o dejando de hacer para cambiar nuestra realidad. En Colombia, justamente hace 5 años, para la COP21, se planteó un reto que es reducir en un 20% las emisiones contaminantes al 2030. Y desde esa perspectiva, pues han venido planteando una serie de alternativas que aportan a ese resultado. El primero tiene que ver con la conservación de ecosistemas en el país, que son bien importantes, y reducir la deforestación. Y un elemento muy importante en donde me quiero centrar es la creación de un impuesto de carbono, que básicamente consiste en el pago de una tarifa relacionada con la producción de carbono. Es decir, como si mi empresa genera carbono, ¿cómo mitigo ese impacto? Y eso genera pues unos réditos interesantes. Ahí básicamente lo que se busca es desestimular el uso de combustibles fósiles y promover el uso de tecnologías limpias, energías limpias. Eso tiene unos números muy bonitos. Dice, la quema de combustible genera el 27% de las emisiones contaminantes en Colombia. El 27% no, pues probablemente no sea mucho, ¿no? Lo otro está asociado a minería ilegal, a deforestación, bueno, una cantidad de cosas, ampliación de la frontera agrícola y bueno, en fin. Pero en este caso nos vamos a concentrar en temas de carbono. El 27% de las emisiones contaminantes están derivadas de la quema de este tipo de combustibles. Eso significa que al año se producen 51 millones de toneladas de CO2. Entonces uno dice, ok, si aquí planteo algo y reduzco ese número, pues de alguna manera mitigo ese problema. ¿Qué es lo interesante? Se crea un impuesto al carbono que plantea que desde enero del 2017, es decir, hace 2 años, se tiene que pagar, digamos, un precio por cada tonelada de carbono generado, que en principio estaba tasada en $3 por tonelada.
¿cierto? ¿Alguien tiene la calculadora en la mano? ¿Cuánta plata? Es decir, si todas las industrias y todas las empresas compensaran esos 51 millones de toneladas de CO2 a $3, ¿cuánto sería? 153 millones de dólares. Y entonces ahí conecto con la otra historia, que es parte de lo que Adriana les contaba. Yo llevo más de 15 años trabajando en el ecosistema de emprendimiento e inversión en Colombia y ahora en Latinoamérica, en los últimos 5 años, enfocado mucho en emprendimiento corporativo en un principio, pero luego, por cosas de la vida, termino en emprendimiento social y particularmente en temas de construcción de paz en Colombia. Ustedes saben que hace poco firmamos un acuerdo de paz, la desmovilización del grupo armado más importante en el país, lo cual nos deja en un 80% del territorio nacional sin ninguna gobernanza, digamos. Y un reto, digamos, importante para el gobierno de entrar a esas zonas y, pues, consolidar esa misma paz. Eso es un tema que, en efecto, el gobierno no lo puede hacer solo, que requiere, pues, del sector privado además, y de la banca multilateral. Para eso se crearon una cantidad de fondos de inversión que lo que buscan es como apoyar el desarrollo en esas zonas que fueron afectadas por el conflicto. Y eso, pues en principio, nos lleva a generar una cantidad de experiencias en crear, identificar y crear líneas de financiamiento para proyectos productivos en zonas afectadas por conflicto que vinculen personas que han sido actores de conflicto armado. Como es un tema de construcción de paz, pues no nos vamos a quedar exclusivamente en trabajar con las víctimas del conflicto. Hay que involucrar a las personas que se desmovilizaron de esos grupos también, ¿verdad? Y a las poblaciones que están viviendo en esos territorios que fueron afectados por el conflicto, que no necesariamente eran de un bando u otro, sino que estaban en zonas donde había combates, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo fue la guerra, ¿verdad? Ahí, pues, hubo la necesidad de innovar en una cantidad de mecanismos y herramientas para poder llevar o facilitar el acceso a financiamiento de proyectos productivos que en principio eran algo que denominamos pancoger, es decir, simplemente para la subsistencia de los grupos familiares y de la población que habitaba en estos territorios. ¿Por qué? Porque eran territorios completamente aislados por el tema del conflicto, sin ningún tipo de infraestructura, sin desarrollo, digamos, económico, que tienen un reto importante ahora que digamos, esas fronteras invisibles de alguna manera desaparecen. ¿Quién va a invertir en un territorio de estos? Esperábamos que hubiese un fuerte movimiento del sector privado, sin embargo, por la falta de infraestructura, pues eso encarecía los costos de la producción, del transporte y demás, así que sigue siendo un reto, incluso hablando ahora de un escenario de posconflicto. El gobierno empieza a crear una serie de incentivos para que el sector privado empiece a hacer inversiones en esos territorios. Y esos incentivos van para empresas que desarrollen su actividad productiva en esos territorios, pero también para el financiamiento y la banca para que puedan colocar créditos a grupos poblacionales o empresarios que inviertan en esos territorios. La pregunta es la siguiente, ¿tienen estas personas que viven en esos territorios alguna garantía para respaldar un crédito de un banco? Probablemente no. Muchos de ellos son territorios colectivos, son territorios que son propiedad de grupos de afros, de grupos indígenas, que no pertenecen a nadie, pertenecen al colectivo. Por lo tanto, no pueden ser, digamos, de alguna manera utilizados como una garantía que después cualquier ente financiador pueda utilizar para recuperar el capital invertido. ¿Tienen activos? Probablemente no, porque son poblaciones que han vivido ahí toda su vida, generación tras generación, y ni siquiera tienen un título de propiedad de la tierra donde han vivido sus familias por generaciones. Y eso significa, digamos, en principio, un gran palo en la rueda para facilitar ese tipo de financiamiento. Así que se empieza de manera masiva a utilizar instrumentos de financiamiento no reembolsable, o los grants, de los que ya hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? La cooperación internacional invirtió millones de dólares, ¿no?,
con fondos no reembolsables para financiar en principio el desarrollo de infraestructura básica y en algún momento ya el desarrollo de proyectos productivos, como les decía, simplemente para que estas personas pudiesen tener, digamos, seguridad alimentaria, con la expectativa de ojalá generar unos excedentes que les permitieran comercializarlos con todas las restricciones que ya les conté. No hay infraestructura, no hay comercio, ¿no? Las cantidades son mínimas, la calidad tampoco es la mejor. Así que pues eso empezó a colapsar, ¿no? Y de alguna manera hubo la necesidad de pensar en por dónde sigo. Muchas de las organizaciones de sociedad civil también, por la razón que haya sido, por costumbre o mala costumbre, más bien, o por pensar que la nación tenía una deuda histórica con ellos por no haberlos apoyado en medio del conflicto, decidieron que los incentivos deberían ser permanentes y los fondos no reembolsables deberían ir siendo infinitos, de alguna manera. Entonces, pues, si vamos a revisar el impacto de esas inversiones, sirvió, pero digamos no se logró el resultado que en algún momento estábamos esperando. Así que, frente a la necesidad de seguir invirtiendo en estos territorios para generar desarrollo, que es algo que nos interesa a todos y se me acabó el tiempo y ni siquiera he empezado, pues hay necesidad de innovar en esos mecanismos. Ahora, cuando les contaba que el 80% del país es rural, ¿no? Donde están las comunidades que llamamos, digamos, base de la pirámide, que no tienen, digamos, esos requisitos para acceder a un financiamiento, pues hay que ingeniárselas. De tal manera que en estos proyectos, que como les decía son rurales, pues la mayoría están generando impactos en el ambiente, además, ¿no? Porque son proyectos productivos de café, cacao, de frutas, de peces. Incluso aquí tenemos una representante de uno de esos proyectos, está aquí atrás, está concursando por los premios, así, espero ganes. Están en zonas completamente apartadas que, digamos, no tienen tampoco el conocimiento y hay que desarrollarlo. Hay que desarrollar una competencia técnica para que el producto o el servicio que generen sea de calidad y pueda ser competitivo en el mercado. Entonces, hay que empezar de alguna manera con esos mecanismos, así que empezamos a entrar en mecanismos de generar blends de financiamiento. O sea, empezamos a hablar hace 10 años de blended finance cuando eso pues todavía no tenía ese nombre o no se le habíamos puesto. Y es básicamente cómo a través de recursos puestos por la cooperación internacional o incentivos de gobierno se apalanca inversión de sector privado. Y básicamente ese capital, que lo llamábamos así y siempre tuve problemas con eso, era capital como el first loss capital, como el capital de primera pérdida, es como invirtámoslo, si se perdió pues no pasó nada. Pero si logramos llevarlos a cierto nivel, entra un inversionista y sigue escalando el negocio. Entonces eso empezó a tener sus buenos resultados. Hoy muchas de esas iniciativas están concursando por premios, están exportando y han logrado consolidarse de alguna manera. Con esta, digamos, en principio lo que se buscaba era generar como un pipeline interesante para que los inversionistas tuviesen de dónde coger esos proyectos para invertir. Y eso se logró hasta cierto punto. Sin embargo, y aquí sí con perdón de los fondos de capital privado, pues para dar un salto cuántico en esto hay que ir a buscar la inversión no en 1 o en 10 o en 20 o en 50 proyectos, sino en cientos. Y esto solo lo puede hacer la banca comercial, de alguna manera. El Venture Capital se enfoca en 1, 2, 3 proyectos, los acompaña, los escala, pero la idea es facilitar el acceso a financiamiento de estos proyectos. Así que desde el sector público y privado y con la cooperación internacional empezamos a sofisticar esos esquemas de blended finance donde a través de la banca de fomento agropecuario, que en Colombia se llama Finagro, se estructuran unas garantías que van hasta el 80% del crédito, para que un banco pueda prestarle a estas comunidades teniendo una garantía del 80%. En algún momento se llegaron a plantear incluso garantías complementarias donde se le aseguraba al banco el 100% del capital
para que lo pudiese recuperar en el caso de que se siniestrara el crédito. Y eso empezó a conjugarse con el diseño de bonos de impacto social, donde si usted dijo que sembraba 5 hectáreas y sembró 7, entonces le descuento parte del capital al final del crédito, le amortizo los intereses, bueno, una cantidad de mecanismos que han sido interesantes con el ánimo de, en principio, que es en lo que estamos hoy en Colombia, es en generar esa confianza entre la banca comercial y los pequeños productores que, por lo que les conté, no tienen las condiciones para acceder a un crédito. Entonces, estamos en la fase de generación de confianza. En la primera ronda de crédito siempre va con unas coberturas supremamente altas. Las tasas de los créditos también son bastante competitivas y aquí tengo, ahí me distancio mucho del tema de microfinanzas, donde pues, el interés puede ser del 30-40% efectivo anual sobre un crédito. En la banca comercial estamos al 12%. Asumiendo esos riesgos además, pero apostándole, digamos, a este tipo de iniciativas donde pues básicamente lo que queremos es que se genere esa confianza, facilitar el acceso a crédito a los pequeños productores. Y yo creo que más adelante, en medio de la conversación, podremos les mostrando más cositas de lo que hemos hecho, cómo se generan los bonos de impacto o cómo se generan los bonos verdes, los bonos de carbono, también con comunidades indígenas que tienen grandes territorios donde tienen el activo y están viviendo sobre el activo toda su vida, cómo eso puede volverse una oportunidad para apalancar la inversión en sus negocios. Y es básicamente como lo que se vende es, y me voy a robar un minuto, lo que se vende es la captura de carbono. Si uno de estos territorios colectivos tiene 10.000, 20.000, 50.000 hectáreas y capturan X cantidad de carbono al año, pues ya hicimos la cuenta, ¿verdad? De cuánto dinero puede ser. Y lo que se está proponiendo ahora es que ese dinero que ellos logran captar a través de la venta del bono de carbono se invierta en el desarrollo de los proyectos productivos. Y así de esa manera poderlo escalar. Y detrás de esto, digamos, hay una estrategia gigante donde está la banca de fomento agropecuario del país, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el sector privado también como apostándole a este tipo de iniciativas donde en principio, como el reto era cómo financiarlos, hoy lo que nos hemos dado cuenta es que hay un exceso de capital y donde hemos encontrado nosotros esa oportunidad, así como Cristina decía que era el cupido financiero, nosotros somos el cirujano plástico. Entonces lo ponemos sexy para que vaya y se encuentre con la banca y pueda ser financiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Interesante ver esto desde otra perspectiva, la inclusión social, los procesos de paz, verlo desde otro punto de vista y bueno, saber que tenemos cupidos y cirujanos plásticos aquí. Como les prometí en un inicio, tenemos panelistas excelentes. Creo que me ha encantado ver cómo cada uno de ustedes tiene diferentes perspectivas, están trabajando en este reto de las finanzas sostenibles desde diferentes terrenos y diferentes grupos. Veo muchos temas en común, veo también preguntas interesantes que yo creo que se tendrían unos a otros. Antes de dar la palabra a Verónica Arias, que quiere dar una intervención, me gustaría abrir el diálogo entre ustedes cuatro y ver, porque he visto, por ejemplo, algunos temas que tú mencionabas, Marcela, que están muy conectados con lo que presentó Ana, Carlos, Cristina y viceversa, ¿no? Entonces, quiero un poquito tener esa discusión entre ustedes. Si quieres, comenzamos contigo. Sí. Me pasa lo mismo, ¿no? Como que encuentro una cantidad de temas comunes en donde podemos colaborar. No puedo estar más de acuerdo con lo que terminaste, Carlos, ahorita en el sentido del impacto que tiene el rol de cada una de las instituciones, especialmente abogo yo no como IFC, sino como la banca, ¿no? Nosotros como IFC servimos a la banca, ese es nuestro propósito, proporcionar financiamiento, asesoría de manera que cada vez sean más verdes. Y sin duda alguna para la cantidad de oportunidad de inversión que existe, pues se necesita la banca comercial. Y me quedan dos preguntas de cómo colaborar entre nosotros. Una para Cristina, que es sobre el Green Banking Academy y es
cómo la experiencia que están teniendo ustedes a través del World Impact Foundation podemos apalancar para que se preste servicios o se preste conocimiento o se apoya que la banca comercial, o más bien al revés, para que cada vez haya más acceso a la banca comercial por parte de los pequeños emprendedores. Yo creo que es fundamental, a la banca le hace falta, yo creo que una de las grandes faltas de conocimiento de las que hablaba ahorita yo es el entendimiento de la demanda, ¿no? Y entonces si conectamos esos puntos, pues creo que vamos a tener mucha mayor reacción de la banca comercial, que es fundamental. Un poco lo mismo con Ana. Con Ana tengo más temas todavía. En el tema de agricultura, sin duda, nosotros estamos haciendo el primer hackathon de agricultura sostenible en México con BBVA. Yo creo que es un concepto absolutamente replicable en toda la región. Empezamos por el país posiblemente más interesante para Latinoamérica y por el tamaño de BBVA, pues con un impacto bien importante, pero veo que puede haber una conexión entre lo que estás promoviendo y cómo generamos al emprendedor de tecnología para que se involucre en los temas de agricultura sostenible y haga posible que el pequeño agricultor, tanto como el corporativo, pues tenga unas herramientas tecnológicas que le permitan ser cada vez más sostenible, ¿no? Y por el otro lado, solo un comentario, lo mencionaron en el panel pasado, y es: nunca somos muy chiquitos para generar impacto. Cada uno puede generar impacto, y para la muestra el botón de Greta Thunberg, que yo creo que es el ejemplo perfecto de que cada uno a su nivel genera un impacto muy importante. Y me gustaría que pudiéramos tratar de facilitar eso. Y con Carlos hablamos en Bogotá, pero creo que hay un montón de cosas que podemos hacer juntos. Estamos trabajando con Finagro, pero la pregunta más bien vendría: ¿cómo crees que podemos generar esa confianza en la banca, ¿no? Nosotros somos un canal que de pronto puede facilitarlo por las relaciones que tenemos con los bancos, y yo creo que entre los tres podemos generar un montón de conocimiento, información y facilitar que cada vez más emprendedores tengan acceso a financiamiento, y a financiamiento a un precio, como bien decías, Carlos, un precio justo, donde tengamos herramientas para generar riesgos condicionados a los temas ambientales, de sostenibilidad, etcétera. Entonces, es un poco para los tres. Bueno, entonces empezando hablando de Delta, los emprendedores que son como buenos candidatos para este vehículo normalmente no tienen una historia de crédito. Entonces, por haber pasado por el proceso y por haber como demostrado que sí pueden repagar capital, pues de allí podrían ser como buenos candidatos para otros tipos de financiamiento. No sé si eso responde a tu pregunta. Va. Y yo tenía una pregunta para Ana. Sobre todo, a mí me interesa mucho la idea de cambiar un poco, como repensar cómo funcionan las estructuras de fondos, y sobre todo en como la promoción de inversión de más de largo plazo, porque ahora la mayoría de los fondos están estructurados en 5 a 7 años, entonces me gustaría escuchar un poco más de eso. Gracias. La estructura de los fondos definitivamente va a definir cómo podemos trabajar. Y hay gran variedad, inclusive dentro de Conservación Internacional, con un par de fondos de inversión que hemos tenido, Verde Ventures en el pasado y CI Ventures ahora. Las experiencias han sido muy diferentes. Entonces, por ejemplo, el tener recursos de inversión con un retorno tal vez un poco más elevado y con compromisos de pago en el corto plazo, probablemente nos va a forzar a buscar inversiones de corto plazo. Es la realidad. Trabajamos con el sector agrícola, pero no podemos abordar necesidades de un sector cafetalero como renovar plantaciones, porque eso toma 6 años en dar los frutos, y nuestros compromisos con los inversionistas en el fondo son en un plazo mucho menor. Entonces, nuestra experiencia, y especialmente con CI Ventures,
fue modificar un poco eso, trabajando no solo con los mismos inversionistas del pasado, sino también con algunos fondos de carácter filantrópico que puedan complementar y dar un poquito más de flexibilidad al trabajo que hacemos. Y no solo con los plazos, sino que también nos permite ver empresas en zonas como la Amazonía peruana, colombiana, donde hay modelos de negocios súper interesantes, inclusivos, con compromisos de conservación, pero con muchas limitaciones para conseguir recursos financieros locales, y cómo la estructura de un fondo, teniendo algo de fondos filantrópicos junto con inversiones como las que teníamos antes, nos puede dar esa flexibilidad de identificar una empresa con un perfil tal vez un poco más riesgoso, ofrecerle unas condiciones o ser más abiertos en cuanto al tipo de instrumento financiero que podemos ofrecer. Yo aprovecho para hacer una pregunta para Carlos. Por supuesto que entiendo que el rol de los fondos de inversión es algo muy puntual. Nosotros tenemos la capacidad básicamente de generar modelos, de hacer demostraciones. Nunca vamos a igualar el volumen de transacciones que hace la banca. Entonces, para mí sí es interesante conocer un poco de la perspectiva de ustedes, cómo nuestros fondos de inversión y nuestros casos pueden traer ideas o pueden traer modelos que sean relevantes para ustedes, y entender un poco esas necesidades también es súper útil desde nuestra perspectiva para pensar cómo diseñar y cómo ofrecer esos insumos de parte de nuestras propias experiencias. Gracias, Ana. Bien, tengo dos preguntas al final. Es una, ¿cómo generar confianza en la banca? Y cómo acercar, de alguna, voy a traducirla, cómo acercar, digamos, la oferta de los fondos de capital privado a estos pequeños emprendedores. ¿Cómo generar confianza en la banca? Lo primero que se me ocurre es contrátame y lo hacemos. Pero mentira, la verdad es que para la banca los costos de transacción para llegarle a un pequeño productor en una zona apartada son supremamente altos. El ticket promedio, Cristina lo decía, es altísimo, el costo es muy alto. Así que sí debería existir, digamos, una entidad de gobierno, la academia, los fondos filantrópicos o iniciativas privadas que se encarguen de ayudar al desarrollo de esos pipelines para luego llevarlos a la banca, es decir, que no tenga que hacer ese ejercicio, y de hecho fue parte del trabajo que tuvimos que hacer. Es como, tranquilo, no vaya hasta allá, aquí están los proyectos. De hecho, con el Ministerio de Ambiente tenemos más de 300, ellos tienen una oficina de negocios verdes, el Ministerio de Agricultura también. Bueno, eso ha sido, por lo que les conté por la historia, ya hay un pipeline desarrollado, y eso es lo que en principio se debe hacer. Los gobiernos, digamos, tienen la responsabilidad de generar ese tipo de incentivos para que los inversionistas, valga la redundancia, inviertan y los privados desarrollen la economía, es generando esos incentivos, no necesariamente invirtiendo en ellos, pero sí generando las condiciones para que eso suceda. De hecho, en Colombia existe la Superintendencia Financiera, que es la que regula, digamos, todos estos temas crediticios. Ellos crearon algo que se llama un sandbox, ¿sí? Como la arenera en la que jugamos cuando estamos chiquitos, y es para que los emprendedores juguemos. Juguemos en esos límites regulatorios, ¿no? Pero vigilados. Entonces ellos están, bueno, usted se va a pasar ese límite, dígame cómo y yo lo acompaño, páselo. Pero por lo menos está ese espacio. Hace 5 años no existía, antes era imposible crear una fintech porque íbamos contra todas las reglas. Ahora por lo menos el mismo gobierno creó ese acompañamiento. Es como, está bien, usted tiene la posibilidad de desarrollarlo, venga, yo lo acompaño, y vemos cómo la regulación tiene que ajustarse a ese tipo de mecanismos, digamos, para generar esa confianza. Pero en últimas, yo creo que utilizando esos fondos filantrópicos o con la cooperación internacional, que asuma de alguna manera esos costos transaccionales iniciales, como esto es una startup, ¿no? Entonces, como el kick-off del negocio, hay que conseguirlo con fondos no reembolsables para que luego, cuando ya se genere ese pipeline suficiente, se le entregue a la banca y eso empieza a generar una dinámica de mercado que lo haga sostenible. Con respecto a cómo acercar la oferta del Venture Capital a este tipo de emprendimientos, yo creo que estos dos ejercicios son complementarios. Y parto de la respuesta anterior.
Mucha de la confianza entre la banca y el pequeño productor o emprendedor se genera del conocimiento, ¿verdad? Quienes en principio tienen una vocación de riesgo son los fondos de capital. Por eso se llaman venture capital. La diferencia es que la transacción de un fondo de capital con respecto a la banca tradicional tiene un lapso de tiempo, digamos, más largo, y es porque no solo invierte el capital, sino que te ayuda a desarrollar tu capacidad empresarial. Es decir, a los 5 años eres un emprendedor o un empresario que va a ser sostenible en negocio. La banca te presta. Si le pagas o no le pagas, pues no le pagas al final, ¿verdad? Pero no es, digamos, no es tan común que te preste ese tipo de acompañamiento. Esa es la gran diferencia. Así que este es el complemento perfecto, porque los fondos de capital privado son los que hacen visible de alguna manera esas iniciativas que arrancaron de cero y que en algún momento son sostenibles. Y eso hace que la banca empiece a tener confianza en ese tipo de negocios. ¿Cómo llevar, digamos, ese tipo de servicios? Es lo mismo, es empezar a acelerar, a invertir en ese tipo de iniciativas. Yo siempre me lo he soñado y es como empezar a desarrollar esos clústeres productivos, que esto no es ciencia de la NASA, pero pues en la mayoría de las comunidades uno se da cuenta que el señor del lado sembró caucho. A los 3 años compró una moto. A los 5 años compró una camioneta y el del lado dijo, uy, le está yendo bien, empieza a sembrar caucho, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que pasa es que nos volvemos monocultivo, hay que empezar a trabajar en ecosistemas, digamos, que sean, se me fue, arreglos agroforestales, ese tipo de cosas que sean de corto, mediano y largo plazo para que le den sostenibilidad económica y ambiental, digamos, a las comunidades. Entonces, creo que en principio es acelerar esos proyectos, ser muy innovadores en los mecanismos de financiamiento, que eso sí lo puede hacer el venture capital y no la banca. Y a la banca, en principio hay que generar confianza, porque cambiar las reglas en la banca va a ser mucho más difícil. A ellos hay que entregarles la cosa ya masticadita para que digan, ok, lo tomo, ¿no? Eso es como mi... Gracias. Muchas gracias, interesante. Bueno, vamos a pasar, muchas gracias a todos los que nos han dado preguntas y también los que nos están viendo desde Facebook Stream. Tenemos varias preguntas, voy a filtrar, voy a dar una para cada uno de ustedes, ya que el tiempo es corto. Ana, te preguntan, ¿cuáles son los principales requisitos para acceder a su portafolio de financiamiento desde una perspectiva de economía verde? Para Cristina, para acceder al programa de vinculación de financiamiento, ¿el emprendedor requiere tener un porcentaje de capital? ¿Lo tiene que demostrar o es un caso de startup? ¿Y cuánto tiempo es el que se puede obtener este financiamiento? Para Marcela, las voy a leer todas, considerando la versatilidad que poseen las fundaciones en relación a acciones para generar ingresos o ganancias, ¿cómo se puede incentivar a la banca para que mejore el financiamiento dirigido a otras instituciones? Y se refiere un poco también a cómo romper ese paradigma que no permite el cambio dentro de la banca. Y Carlos, aquí nos preguntan también cuál es la posición de los organismos internacionales ante el riesgo que tiene Colombia actualmente, el riesgo país, y cómo los emprendedores pueden acceder a oportunidades de financiamiento aún ante este resto. Bueno, sobre el tema de la banca y las fundaciones, las cooperativas también en general, hay varios pilotos en Latinoamérica que se están llevando a cabo y que yo creo que hay que tener la vista en los resultados. Uno de ellos está en Colombia, que son los pilotos de innovación financiera, en donde casualmente uno de los componentes es agricultura digamos que para pequeños agricultores, ¿no? Sostenibles. Sin duda alguna, digamos que todo el tema de las garantías colaterales, el tema historia crediticia, pues es una parte fundamental de cómo evalúa un banco la viabilidad de estos créditos. Yo creo que esto de todas formas está cambiando. Nosotros lo que hemos visto en la región, sin referirme a ningún país en particular,
es que todos esos bancos que se están juntando a las grandes iniciativas como los protocolos verdes, México, Panamá, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, son bancos que están abriendo su mente a nuevas maneras de financiar y también a proveer servicios no financieros que son igualmente útiles y válidos para hacer ese cambio hacia un modelo sostenible. Creo que en general, como hemos venido hablando acá, los proyectos tienen que tener un cierre financiero. Los bancos típicamente no usan fondos propios, ellos también tienen inversionistas y están para hacer rendir esos recursos. Así como para cada una de las instituciones tiene que tener un sentido pues también financiero y económico, pues lo mismo para la banca. Los proyectos tienen que tener un cierre financiero y yo creo que ahí hay un montón de iniciativas que le pueden ayudar a las instituciones para hacer una presentación acorde a los requerimientos de los bancos, pero por el otro lado creo que hay unos pilotos bien interesantes en donde hay que estar pendiente de los resultados, de cómo empieza a ser válido todo el tema de los créditos colectivos, fundaciones, cooperativas, etcétera, que le van a abrir posibilidad al microempresario, a las personas naturales que están haciendo acciones para que sus actividades sean más sostenibles. Bueno, entonces la pregunta era sobre Delta. Para darles un poco más de contexto, el programa, bueno, es un piloto. Entonces, el año pasado nosotros estuvimos como en la fase de innovación y de crear el vehículo y luego en marzo de este año firmamos el contrato y justo ahora estamos cerrando las primeras, o estamos como cerrando las primeras subvenciones recuperables, ojalá esta semana. Entonces, uno de los requisitos, creo que preguntaste sobre los requisitos, es que los emprendedores tienen que pasar por el programa de Ágora o pasar por el programa de aceleración para que nosotros, bueno, conozcamos bien a estas empresas porque estas inversiones sí son muy riesgosas y queremos que ellos pues las repaguen. En términos de, preguntaste sobre el cuánto capital, me imagino que esto se refiere a las ventas, pues no hay como un número fijo, un monto fijo, pero sí la empresa tiene que poder mostrar, según su flujo de caja, que sí existe la intención de luego poder recibir deuda de la fundación en unos 12, 24 meses. Bueno, sobre la pregunta acerca de los requisitos para acceder a fondos de CI Ventures, me gustaría recalcar que al ser un fondo de impacto y tener un objetivo claro de querer concentrar impacto dentro de algunos sectores y dentro de algunas geografías, tenemos que ser bastante exigentes con entender la conexión de un modelo de negocio con temas de conservación. Entonces, antes de entrar a evaluar requisitos financieros o temas como ingresos mínimos que tenga la empresa, nuestra evaluación más fuerte arranca con un tema desde la perspectiva de impacto ambiental y social y posteriormente podemos manejar toda esa discusión. Sin embargo, en términos generales, tenemos bastante amplitud de empresas que ya están operando, por supuesto, que están generando ingresos y que buscan expandirse, pero también de empresas que están en etapas un poco más tempranas, que probablemente no tengan un historial de ventas. Entonces, es muy amplio para resumirlo acá. Yo creo que lo más práctico sería, los que están interesados me pueden buscar posteriormente al panel y con todo gusto ya les brindo más detalles. Gracias. Bien. De nuevo, dos preguntas. La primera tiene que ver con cómo o cuál es la perspectiva de los multilaterales frente al riesgo país. Y aquí hay, creo que, dos cosas que saltan a la vista sin entrar en mucha profundidad. La primera, pues acabamos de firmar un proceso de paz, así que
el gobierno nacional tiene unos compromisos, digamos, firmados además que debe cumplir, y toda la comunidad internacional, aparte de velar porque se cumplan, está en disposición de apoyar esos desarrollos, incluso económicamente. Así que, pues desde esa perspectiva no estamos solos y tenemos una obligación, así que seguimos estando en la agenda. Y el segundo punto tiene que ver con nuestros vecinos. Pues Venezuela, por todas las complicaciones, pues hoy se vuelve el centro de atención en Sudamérica, y eso nos deja por allá en otro nivel, segundo, tercero, qué sé yo. Así que, y siendo vecinos y de alguna manera, pues siendo el hub en Sudamérica, pues nos mantiene en esa posición en la que se considera importante apoyar la superación del conflicto y la estabilización de la paz en Colombia. Y eso es como la apuesta que hay que hacer. Más allá de ser un tema de gobierno, ya se volvió un tema de la población, de la sociedad civil, de los empresarios. Y bueno, pues finalmente el acuerdo también fue muy claro y dejó las instituciones que deben responder por el cumplimiento de los acuerdos, que de alguna manera no se pueden mover políticamente, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces ahí creo que tenemos ese apoyo irrestricto. Y la segunda pregunta es cómo acceder a financiamiento en Colombia. Bueno, aquí tengo que decir que pues esto ya, el tema del venture capital, de la inversión de impacto, ya pasó las fronteras. Ya no hay que pensar en quién en Colombia me financia, sino quién en México, quién en Perú, quién en Chile, quién en el Reino Unido. De hecho, algo que nos pasó con esa historia que les conté es que cuando desarrollamos el modelo de bosque negocio, que es justamente financiar a través de bonos de carbono la actividad productiva de comunidades indígenas, nos fuimos con el proyecto a Escocia, y en un foro en marzo de este año pues se creó como un movimiento global donde hay 5 fondos de capital privado que se vuelven como fondo de fondos para apalancar recursos y financiar proyectos de conservación en Latinoamérica. Eso pues acaba de empezar, ya se firmó el acuerdo, está en el marco de finanzas éticas también, y eso pues irá caminando, y la idea es que en el 2020 ya pues se constituya el fondo y se empiece a irrigar inversión en distintos proyectos de conservación. Pero digamos, al margen de eso, es muy claro, digamos, la fortaleza que tiene el ecosistema de inversión en México, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí las aceleradoras juegan un papel importante. De hecho, estás aquí, operas en Colombia, seguramente hacen cosas en Chile y en otros países. Entonces esto ya se volvió, digamos, global, de alguna manera. Así que no hay que solo buscar las iniciativas en el país, sino empezar a buscar esos fondos de capital privado, esas aceleradoras que les interesa este tipo de proyectos. Pero en Colombia en particular el gobierno tiene iniciativas como Impulsa, que es una agencia de gobierno que en principio se ocupa de fortalecer los emprendimientos antes de que accedan a capital. Y aquí hay un paradigma importante, y es que todos los emprendedores pensamos que estamos listos para inversión, y cuando pasamos esos procesos nos damos cuenta que la inversión tal vez no es el mejor camino para crecer. Y eso en principio tiene que ver con que si yo estoy en una etapa temprana y mi empresa tiene un potencial interesante, pues yo voy a ceder mucha parte de la participación por un mínimo valor, pues porque mi negocio comenzando no tiene una valoración importante, pero cuando crezca sí. Entonces, pues se buscan otro tipo de mecanismos de financiamiento. Entonces hay hay convocatorias para grants de cooperación internacional que financian proyectos no reembolsables, hay esquemas de blended finance. De hecho, Naciones Unidas lanzó uno en mayo y lo cerró hace como una semana, 2 semanas, para proyectos productivos. Bueno, hay una cantidad de cosas aquí alrededor que son bastante útiles. Es estar informado y estar buscando la información, de eso se trata. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, me están diciendo que tenemos que terminar. Difícil de resumir, no voy a intentar resumir esto. Creo que yo misma agradecerles a ustedes 4 porque aprendí muchísimo. También me da inspiración ver que ya hay proyectos, avances importantes en la región. Algunos mensajes como claves que me llevo. Uno, me encanta esto, ¿no? Yo creo que hoy día ya no estamos discutiendo, como dicen, no es una cuestión de dirección, sino de velocidad.
cómo vamos a aumentar esto. Me gusta la visión de Carlos de que dice que el capital necesario está ahí, lo que necesitamos es generar las alianzas, tener más cupidos. No me gustan los cirujanos plásticos, pero bueno, tener estos aceleradores, todo eso. Y creo que importante, Marcela, lo que mencionabas, las alianzas, las sinergias que ves, creo que sería un éxito este panel si se pueden realizar, que el próximo año estemos diciendo, ay, de este panel han salido tal las alianzas, esta cooperación. Entonces creo que todo esto que hemos intercambiado hoy es importante y empezar a, como decimos, no somos pequeños, no hay acciones pequeñas, todas estas van construyendo más, ¿no? Entonces ver en esas sinergias que hay, en esa importancia de unir las grandes capitales con los pequeños, ver qué fondos de inversión son los necesarios, tal vez, como decía Carlos, a veces se necesitan otros tipos de financiamiento. Tema central que creo mencionamos todos es la importancia de generar la confianza entre la banca, el emprendedor y las comunidades. No, siempre se ve la banca como la mala que quiere robar, ¿no? O sea, no, hay que generar esa confianza, empezar a ver también, ¿no? Este cambio que decíamos, ¿no? Que las mismas empresas ven que ahora el consumidor es el importante, dentro de las inversiones es el ciudadano, es procesos de paz, es inclusión social, son las mujeres, los niños, los indígenas, todos estos proyectos tan lindos que tienen. Me inspira ver los casos exitosos, creo que ustedes también, los que nos compartieron aquí, ver los casos que están en la región, que presentaron todos ustedes, y también las oportunidades significativas con cifras que presentó Marcela, las oportunidades de inversión que hay a nivel global y en la región, que son 14,000 millones. 2.6 trillones que están en la región, 2.6 trillones de dólares. Y en ello también ver, bueno, sí, la necesidad de la inclusión de los riesgos sociales, ambientales, climáticos y una visión de largo plazo, que al mismo tiempo, de su lado, también está en cómo vamos a reducir los costos de transacción, porque claro, es más difícil llegar con pequeños fondos, ¿no? Y ya para cerrar, en todo este diálogo que tenemos, quiero anunciar que para continuar este esquema de cómo llegar a los pequeños productores y entrepreneurs, con Page y Premios Latinoamérica Verde se está haciendo la plataforma Conecta. Este viernes 23, es una plataforma en donde van a estar los 500 mejores proyectos que están buscando financiamiento y muchos de ustedes creo que están aquí sentados y se quiere hacer este diálogo. Aprovechen estos expertos que están aquí en el coffee break, en el almuerzo, bombardeenlos con preguntas. Muchísimas gracias y por favor acompáñenme a dar un fuerte aplauso a los panelistas. Muchas gracias a los panelistas y a nuestra moderadora. Vamos a hacer un break de 15 minutos. Afuera hay un coffee break y iniciamos con el panel 3. Muchas gracias.